Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Soy Analía de la Iglesia Cristo Pan de Vida. Los bendigo con la paz del Señor en este día. Traigo para compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 32. Vamos a leer versículos 25, 26 y 27. Dice así la palabra del Señor. Tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Oh Señor Jehová, ¿y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos? Y vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, el Señor nos trae esta palabra hoy, una palabra de profecía que ha llegado a Jeremías, que está en su libro. Y vemos que en esta oportunidad Jeremías, un profeta de Dios, siervo del Señor, temeroso de Dios, se encuentra en una situación donde Dios lo manda a hacer algo. En aquel momento lo manda a comprar por dinero y poniendo testigos, o sea, una transacción, por así decirlo, bien legal, bien asegurada, pero el Señor ya tenía determinado que Jerusalén sería asolada bajo el poderío del ejército del rey Nabucodonosor de Babilonia. Entonces vemos que en ese momento Jeremías, en su aflicción, se atreve a preguntarle al Señor ¿por qué lo había mandado a hacer esto? Si iba a ocurrir aquello otro. Podemos notar que Jeremías estaba totalmente confundido, porque versículos más arriba, en el versículo 17, el mismo Jeremías había proclamado con su boca la grandeza del Señor, el poder del Señor, su majestuosidad, y que nada era difícil para Dios. Pero ahora, en esta situación particular para él, estaba dudando. Y el Señor le contesta su pregunta diciéndole: Yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros en la misma situación que estaba Jeremías en aquel momento? Una situación de confusión, una situación en donde las circunstancias nos hacen dudar, enceguecidos por el temor, y es ahí cuando el enemigo aprovecha a sembrar la duda en nuestro corazón y alejarnos de Dios. Pero el Señor ha dicho: bástate mi gracia, porque yo soy Dios que se perfecciona en tu debilidad. Entonces nosotros, como hijos de Dios, conocedores de la verdad que está en la palabra del Señor, hemos visto que desde la misma creación el Señor tiene total dominio y control de todas las cosas y que nada es difícil o imposible para Él. Aunque para nosotros, en nuestra limitación, podamos sentir, creer o pensar que algo sería imposible, si nuestra confianza está puesta en Dios de todo nuestro corazón, nada será imposible para Él. Inclusive, nada será imposible para nosotros en la fortaleza de aceptar la perfecta voluntad del Señor. Perfecta y agradable, dice su palabra. Entonces, la palabra misma da testimonio de todo esto, de la majestuosidad de Dios y de su poder sobre todas las cosas. En Génesis 18 cuenta que Sara se rió cuando el Señor le prometió a Abraham que tendrían un hijo.
porque en su limitación, Sara sabía que humanamente era imposible. Pero el Señor le respondió: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y hay cosas que Dios permite que nosotros hagamos y otras cosas que el Señor nos va guiando a hacer, pero todo está respaldado por el propósito divino de Dios en nosotros. Podrá parecernos a nosotros que algo es sobrenatural, que algo es tremendo ante nuestros ojos, pero para Dios es cosa ligera. Dijo el profeta Eliseo en 2 de Reyes 3, 17 y 18, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera a los ojos del Señor. Entregaré también en vuestras manos a los moabitas. Entonces, lo que para Dios es cosa ligera, para nosotros es algo sobrenatural. Dios no necesitó en aquella oportunidad una tremenda lluvia para llenar un valle de agua, sino que por solo el poder de su palabra fueron hechas todas las cosas. Y para Él fue cosa ligera, cosa liviana, cosa fácil, porque Él es Dios. Entonces, Él es Dios de toda carne, y esto quiere decir que todo y todos estamos sujetos a su voluntad. No hay cosa creada que no esté bajo el designio de Dios. Dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y cuando el Señor fija sus ojos en nosotros, toda la carne puede resistirse, pero es Él el que tiene la última palabra. Como sabemos, cuando el hombre no conoce al Señor, anda totalmente en oscuridad. Y aún conociéndolo, si no escucha y obedece su palabra, puede tropezar por andar alejado de la luz de la palabra del Señor. Pero afirma Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa sus caminos, mas Jehová endereza sus veredas. Y así llegamos nosotros a ser testimonios mismos del poder de Dios, de que para Dios no hay nada difícil. Cuando Dios nos diseña también un propósito para nuestra vida. Y solo basta que Él nos hable y nosotros poder entender su voz para poder guiarnos hacia Él. Y no importa el tiempo que pueda pasar, el propósito de Dios se va a cumplir porque Él así lo prometió. Dice Isaías 45, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. El Señor nos habla todo el tiempo. Basta conocerlo a través de su palabra para poder reconocer su voz en medio de tantas distracciones. Muchas personas nos conocían desde antes, a mi esposo y a mí, y hoy se sorprenden al ver lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hoy que conozco al Señor a través de su palabra que me ha sido revelada, el poder de Dios, puedo testificar que el propósito para nuestras vidas estaba diseñado desde antes de nacer nosotros, pero para que se cumpliera en este tiempo. Como Jeremías debió esperar y confiar en lo que a Dios le había mandado hacer, así debemos ir confiando nosotros. Hace no muchos días el Señor habló a mi corazón. Mientras estaba escuchando a la pastora Mabel Di Silvestri hablando, ella decía que había sido Dios quien había puesto en su corazón el amor que ella tenía por su esposo. Y en ese mismo instante se quebrantó mi corazón. El Señor vino a mí con un claro recuerdo de la primera vez
que yo vi a mi esposo. Aquella primera vez que yo lo crucé, sentí algo. Sentí algo que nunca había sentido ni conocido. Yo no había visto nunca en mi vida a Manuel hasta aquel día, un 3 de diciembre de 1995, cuando lo crucé por primera vez en nuestro trabajo. Y no puedo olvidar que algo pasó en ese momento, no lo puedo olvidar. Y el Señor lo trajo a mi memoria justo en este momento, ante las palabras de aquella pastora. Y hoy que conozco al Señor, que he podido sentir en mí la manifestación de la presencia de Dios, puedo dar testimonio que aquello que sentí en aquella oportunidad fue el Señor mismo tocando mi corazón y sellando a fuego en mi vida su propósito con aquel hombre. Su propósito que vino a cumplimiento muchos años después, porque yo estoy hablando del año 1995 y nosotros nos casamos en el 2017, así que imagínense, los tiempos del Señor solo Él los conoce. Pero es así, Él es Dios de toda carne y nada es difícil para Él. Nuestro propósito estaba diseñado desde mucho antes, seguramente desde el vientre de nuestra madre. Y no importaba lo torcido que estuvieran nuestros caminos, el Señor lo iba a cumplir. La palabra de Dios se iba a cumplir en nuestras vidas. Porque dice Romanos 10:12, no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces fue su propósito el que en aquella oportunidad nos puso frente a frente, después unió nuestros caminos, ordenó todo el desorden que había en nuestras vidas para poder comenzar a obrar para su gloria y honra. No importa lo que diga el mundo hoy, porque el mundo solo ve con ojos de carne, pero Dios ve lo por venir, ve con propósito divino en su mirada, y no habrá nada difícil para Dios. Dice Proverbios 3, del 5 al 7, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Así es, hermano, Él es Dios, no hay nada imposible para Él. Solo hay que confiar en Él, en su propósito, en la verdad de su palabra, en su promesa. El Señor no miente, el Señor no se arrepiente, el Señor ha marcado tu vida, el Señor ha fijado sus ojos en ti, Él ha puesto un propósito divino sobre tu vida. Solo necesitas conocerlo, como necesité conocerlo yo, como necesito conocerlo mi esposo, para entender que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y que su voluntad es agradable y perfecta y que es Él el que nos da la fuerza para seguir, es Él el que guía nuestros caminos, endereza nuestras veredas para que podamos alcanzar ese propósito que Él había diseñado desde mucho antes. Así que, hermanos, yo espero que esta palabra llegue hacia vuestros corazones, se siembre ahí aquel deseo de conocer al Señor, de entender cuál es el propósito de Dios, el plan perfecto del Señor en tu vida, para que nos fortalezcamos en ello, para que sigamos confiando sin dudar en que Él se fortalece en nuestra debilidad, que somos carne, pero Él es Dios de toda carne y que nada es difícil para Él. Los bendigo con la paz del Señor, los abrazo en este día y espero que esta palabra les haya sido de bendición. Nos vemos muy pronto.